Buenos días, muchísimas gracias a todos por su asistencia, ¿verdad? Y por participar en este webinar de Ficosa Pensiones y Cesantías, el poder del interés compuesto, tu dinero trabajando para ti. Tenemos como invitado especial al profesor Malbert Cerdas. Él es licenciado en Contaduría Pública y Administración de Empresas, con máster en Economía con énfasis en banca y mercado de capitales. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector financiero y ha liderado equipos de inversión en fondos de pensiones y ha ocupado posiciones estratégicas en entidades financieras de renombre en la región. Actualmente se desempeña como docente universitario en áreas de finanzas, economía y banca, especializado en temas como matemática financiera, mercados de capitales y gestión de portafolios. Su enfoque combina la rigurosidad académica con la experiencia práctica, brindando a sus estudiantes una formación integral y aplicada a la realidad actual de los mercados. En este curso le guiará de manera clara y precisa en el dominio del interés compuesto, una herramienta esencial para la toma de decisiones financieras inteligentes y estratégicas. Entonces, bienvenido, Malbert. Le dejo el micrófono. Bueno, buenos días a todos y más bien muchas gracias por recibirme hoy en esta charla que yo espero que sea bastante interesante para todos y aún más productiva, ¿ok? Bueno, ya con la presentación que me hizo Soraya, yo creo que ya es más que bueno, ahí están mis calidades. Este, una de las cosas por las que es importante y dentro de la agenda lo que vamos a ver es qué es el interés compuesto, cómo el interés compuesto hace que el dinero vaya creciendo. El tiempo va a ser siempre la herramienta más poderosa que existe para poder generar esa riqueza. A veces nosotros no somos tan rigurosamente ordenados y por eso es que nosotros tratamos de perseguir algo o un objetivo y no lo logramos, pero es porque tal vez no tenemos las herramientas o el conocimiento y yo espero que esto les ayude a tomar ese tipo de decisiones y después vamos a ver un caso real para que vean cuál es la diferencia. El interés compuesto y el interés simple, que es donde uno empieza a hacer la diferenciación. El interés simple básicamente es el concepto de lo que generan el dinero con una tasa de interés a un plazo determinado. La formulita está ahí, es un crecimiento lineal, lineal porque ustedes agarran el principal, que es la P, ¿verdad? Que es el monto que ustedes vayan a invertir, ¿verdad? Y eso lo van a invertir por una tasa de interés, que es la R de rendimiento, y en la T, que va a ser el tiempo. Lo que es importante siempre es tener en cuenta que si la R de rendimiento es anual, que la T de tiempo sea anual. Tienen que hablar, yo siempre le digo a mis alumnos, el mismo idioma. Si yo tengo una tasa anual y tengo un rendimiento mensual, pues tengo que hacer esa conversión. Entonces tengo que ajustar eso para que siempre me dé bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el interés simple? Bueno, bueno, básicamente, digamos, si yo tengo un dinero, $1,000, 1,000 lempiras o el dinero que sea, y lo voy a invertir por 5 años, yo lo que voy a ganar en este caso son $250. ¿Cómo sale eso? Es 1,000, ¿verdad? Por el 5% por 5 años. Y eso es lo que voy a terminar yo ganando. Esa parte de ese dinero es utilizando el interés simple. ¿Qué es lo que pasa con el interés compuesto y por qué es importante? Bueno, es que el interés compuesto es el que me genera intereses no solo sobre mi monto invertido, sino sobre los intereses que yo voy ganando. ¿Qué es lo que pasa con las inversiones? Probablemente estamos muy familiarizados todos con lo que es un certificado de depósito a plazo, ¿verdad? Ustedes van al banco, llegan y ven la tasa de interés y dice, lo que me pagan en el banco es el 6%. Entonces, ustedes agarran ese dinero y lo invierten al 6% o al 5% como en el ejemplo, y me van a dar $250. Y entonces yo agarré los $250 y me los llevé, ¿verdad? Entonces dejé otra vez los $1,000 invertidos. Entonces, ahí es donde es el ejemplo claro de cómo funciona el interés simple. Yo invierto $1,000, agarro y me gano $250, llega al final de año, me pagan ese cupón y me los llevé. Y ya con esos $250 los guardé en el chancho que tengo en la casa, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Que el interés compuesto lo que busca es agarrar esos $1,000 más los $250 y reinvertirlos de nuevo. ¿Qué es lo que pasa con esa reinversión mensual? Con el hecho de que los intereses que voy a ir generando mes a mes, yo los reinvierta.
Vean que pasa de generar, en vez de $250, pasa a ganarse $276. Y ustedes pueden pensar, $26 con 28 centavos de dólar anuales de diferencia es poquito por el plazo. Estamos hablando que es un plazo cortito. ¿Qué pasa esto en el largo plazo? Cuando hay muchos aportes, como cuando se hace un ahorro para una pensión y que ustedes de manera periódica van ahorrando y acumulando esa riqueza. Ahí es donde el interés compuesto empieza a generar una diferencia significativa. La idea de generar interés compuesto es generar más riqueza. La dificultad a veces puede ser que yo no soy tan disciplinado y digo, yo, pucha, no, yo voy a agarrar estos intereses y los voy a utilizar para irme a la playa a pasear, ¿verdad? Entonces uno lo que tiene que hacer dentro de, y esto es un paréntesis dentro del concepto del interés compuesto, es que uno cuando está ahorrando, como para una pensión o para el futuro, uno lo que tiene que hacer de cuentas es que el dinero que está ahorrando y los rendimientos que están generando, tienen que dejarlos guardados para que genere más riqueza para el futuro. Entonces, si yo voy a agarrar los intereses y voy a empezar a sacarlos mes a mes o anualmente, pues le estoy restando potencial a ese crecimiento del dinero. Entonces, si yo quiero pasear en fin de año y también quiero ahorrar, pues lo que tengo que buscar es cómo ahorrar sin necesidad de estar sacando el dinero y por otro lado hacer el ahorro de ese paseíto, ¿verdad? A fin de año, porque siempre uno tiene que buscar cómo ir a algún lugar como para despejar la mente, como dicen, ¿verdad? Entonces, la definición es esa comparación del poder que me genera el hecho de ahorrar y generar intereses sobre intereses. ¿Dónde se ve esa diferencia? Bueno, ya las diferencias se empiezan a ver cuando nosotros este, hacemos aportes por 20 años. Entonces, durante 20 años, si ustedes están ahorrando 200 lempiras, vamos a tener que en 20 años hicimos 48.000 lempiras de aporte. Entonces, vean todo lo que lograron aportar. ¿Y qué pasa con el interés compuesto? Bueno, resulta que yo aporto 200 lempiras en este mes, gano un rendimiento, aporto 200 lempiras más, gano un rendimiento sobre mi primer aporte, sobre mi segundo aporte y sobre ese rendimiento que generé. Y eso lo sigo haciendo durante 20 años. Entonces, imagínense que yo tengo en el primer año tengo 12 aportes de 200 lempiras más 12 intereses que he ido acumulando. Y eso lo hago por 20 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo hice 48.000 lempiras de aportes y termino acumulando 92.408 lempiras. Eso quiere decir, esto lo que estoy utilizando es una tasa de interés más o menos del 6%, que es más o menos lo que anda el sistema financiero en Honduras. Y eso lo que significa es que ese crecimiento va a generar un 93% adicional del valor, del monto que yo estoy invirtiendo, del monto que yo estoy aportando. Entonces, yo hago aportes por un monto, ¿verdad? Un monto de 200 lempiras, y ese monto son $48.000. ¿Y cuánto creció mi riqueza por hacer interés compuesto? Creció mi riqueza un 93%. Entonces, ahí es donde ustedes empiezan a notar la importancia de mantener el ahorro y ese ahorro capitalizar, esa es la palabra importante, los intereses. ¿Qué es la capitalización? Que yo llego, voy al banco o al fondo de pensión, abro el ahorro y una vez que yo hago mi primer aporte, dejo que ese aporte, más los rendimientos, más el siguiente aporte, más los rendimientos, más el siguiente aporte, más los rendimientos, vayan creciendo. Y en ese crecimiento constante a largo plazo, siempre me genera mucho más riqueza que lo que podría generar si no acumulara la parte de los intereses. Por eso es importante entender el concepto del interés compuesto, porque ¿qué pasaría si yo llego y aporto 200 lempiras, llego al mes a aportar otra vez 200 lempiras y pido un retiro de los rendimientos? Entonces ahí lo que le estoy haciendo es restándole el potencial de crecimiento. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo el interés compuesto, que es la parte que más los beneficia a todos. Por eso mismo, todos los fondos de pensión en todo el mundo funcionan de esta forma, con el interés compuesto. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que las personas empiezan a ahorrar
y ese ahorro generando intereses y reinvirtiendo los intereses van a acumular más riqueza a largo plazo y eso me va a permitir tener un retiro más, con más dinero. Entonces, acá está la diferencia. ¿Qué pasa si yo agarro y solo aporto el dinero y lo guardo ahí debajo del colchón, como decían los abuelitos de uno? Entonces, yo voy a aportar 48.000 lempiras, que ese es el monto que está acá. Pero ¿qué pasa si yo agarro y empiezo a ahorrar todo ese dinero, pero lo meto en certificados de depósito a plazo y los intereses los guardo por aparte? Entonces yo tengo certificados de depósito a plazo y los intereses los voy guardando aparte. Entonces eso quiere decir que no me está acumulando, no me está haciendo el interés compuesto. Bueno, pues voy a ganarme en intereses $28.920, que es la segunda línea que está aquí. Entonces, esta lineecita que está acá, esta que ustedes ven acá, es con el interés simple. Aquí estos son solo aportes. Entonces vean que sí, los intereses me generan una diferencia significativa, casi un 50%, un poquito más del 50% adicional con respecto, o sea, de ganancia con respecto a los aportes. Esta es la diferencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si adicionalmente yo dejo que los intereses que estoy ganando me sigan generando más intereses? Y ahí es donde me hace esta diferencia. Entonces ven que yo gano casi el doble solo por utilizar el interés compuesto. Entonces vean que en el muy corto plazo, porque ustedes esto es un tema de tiempo, aquí en el muy corto plazo, ¿verdad? Aquí estamos hablando que esto es alrededor de 10 años, ¿verdad? Entonces, perdón, de 7 años. En el muy corto plazo, uno no nota esa diferencia. Esa diferencia se va notando con el tiempo. ¿Y qué es un fondo de pensión? Una inversión para el tiempo, para cuando estemos más mayores. Entonces, esas diferencias significativas las vamos a empezar a notar ahí. Y nosotros tenemos que tener esa sabiduría de tener la capacidad de entender que si nosotros vamos ahorrando poco a poco y haciendo los aportes y dejando que ese interés se acumule, pues yo llegue a generar esa diferencia. Cuando nosotros estamos en la época de juventud, empezando a trabajar, entonces uno debería preocuparse por empezar ese ahorro en este momento, ¿verdad? Entonces ahí empezamos con un ahorro pequeñito, ¿verdad? Porque sabemos que cuando uno empieza a trabajar no es el mejor salario, pero por lo menos que haga un ahorro pequeño y ese pequeño ahorro más los intereses ya van a empezar a generar una acumulación de dinero que cuando ya yo tenga más capacidad de ahorro, pues ahí le voy incrementando los aportes y así sucesivamente. Y eso lo que me va a permitir es tener una pensión para este, cuando ya tengamos la tercera y queramos disfrutar ahí, ¿verdad? Ya dejar de trabajar, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es el por qué hay que entender que los fondos de pensión empiezan a utilizar o utilizan el interés compuesto, esa inversión y esa reinversión de los recursos, porque al final del día lo que buscan es este objetivo, ¿verdad? El interés simple eso lo hago yo en la casa. ¿Verdad? ¿Cómo lo hago? Invierto en un certificado de depósito a plazo, agarro el dinero y los intereses los voy guardando en el chancho de la casa, que tengo ahí en un chancho. Y entonces esos intereses no me generan intereses. ¿Verdad? Entonces ahí es donde tenemos que nosotros cambiar esa mentalidad y entender que las inversiones de largo plazo pagan, pero hay que tener una cuestión que a todos nos cuesta, que es paciencia, ¿verdad? Porque vean que aquí se ve claramente que a partir de los 7 años es donde más o menos se empiezan a diferenciar, pero ya después de los 7 años la diferencia sí se vuelve significativa. Y esa es la parte importante. Nosotros aportamos 48.000 lempiras y terminamos con, y eso me va a volver una filmina, con 92.000 lempiras, ¿verdad? Entonces, esa parte siempre es importante entenderla porque ese dinero está trabajando por nosotros. Nosotros hicimos 48.000 lempiras de aportes, pero terminamos acumulando 92.000. ¿Por qué? Por el solo hecho de poner el dinero a trabajar por nosotros. Y ahí es donde ese esfuerzo, que sí, yo sé que hacemos un sacrificio cuando aportamos las 200 lempiras, sí, ese es el sacrificio que estamos haciendo a corto plazo. ¿Por qué? Porque dejamos de comprar algo, dejamos de consumir algo o algo que queríamos hacer, no lo hicimos, pero por lo menos pero lo dedicamos al ahorro de la pensión, ¿verdad? Porque siempre uno tiene una disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Ahorro para comprarme esto? ¿Me compro unas tenis? ¿O qué hago?
ahorro para esto o me voy de viaje, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones uno normalmente lo ponen en el dilema económico, ¿verdad? Porque uno en el dilema económico tiene una necesidad de hacer algo, pero a veces no puede hacer todo y entonces tiene que optar por hacer una de las dos. Lo que sí siempre va a ser muy claro es que, y esto se nota en los países asiáticos, que son los que tienen más ahorros en fondos de pensión, en el sentido de que son los que más ahorran mes a mes para esa pensión en el futuro. Ellos tratan de sacrificarse en el corto plazo para que cuando ya estén adultos mayores, pues tienen el dinero para una eh, pensión, ¿verdad? Entonces, ese es el dinero que van a ir acumulando. ¿Pero cómo? Utilizando el interés compuesto. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser estrictos, ¿verdad? Yo creo que ahí la palabra clave es la disciplina. La disciplina de hacerlo metódicamente, de hacer esos aportes de 200 lempiras al mes. Ojalá fuese más, pero digamos, estoy poniendo el ejemplo de 200. Entonces, disciplinadamente, porque al final del día, llegamos a acumular más riqueza. Es más, me acuerdo que en algún momento yo le decía a la gente en mi país, ¿qué pasaría si en el fondo de pensión nosotros, cuando nace un bebé, le hacemos un fondo de pensión y le aportamos, aunque sea algo mínimo, $100 y se los deja ahí, guardados? Esa persona, cuando ya vaya por 25 años, por la acumulación del interés compuesto, va a tener mucho dinero acumulado, con solo un aporte y cuando nació. Entonces, el mejor regalo que le puede dar a uno un bebé en un té, ¿verdad? Esos cuando hacen té de canastilla, ¿verdad? Es ojalá abrirle un fondo de pensión con un aporte. Porque al final del día, cuando ya esa persona tenga 25 años, ya tiene un fondo de pensión bastante grande y imagínense cuánto va a tener cuando se pensione. Si agarra los 25 años y empieza a trabajar y empieza a seguir aportando, pues esa persona va a hacer que ese fondo de pensión se acumule un montón. Y todo es gracias a ese interés compuesto que se fue acumulando a través del tiempo. Entonces, vean lo importante que podría ser, y esto es un ejemplo que uno puede utilizar, si todos de manera disciplinada le aportamos 100, 200 lempiras a un bebé, ¿verdad? Cuando nace, y entonces cuánto dinero va a tener ya a los 25 años y esa persona de manera disciplinada, cuando ya empezó a trabajar, sigue aportando y esa persona fácilmente va a tener una pensión bastante buena porque hizo una acumulación con buena disciplina, con interés compuesto, que le generó esa riqueza, ¿ok? Y aquí están los ejemplos, ¿verdad? De qué es lo que pasa cuando una persona empieza a aportar y dependiendo del momento en el que empiece a aportar, eso va a generar diferentes resultados. Entonces, por ejemplo, si tenemos a Ana, que es una persona que empezó a los 25 años a ahorrar de $200 mensuales al 6%, ¿verdad? Ana está aquí, ¿verdad? Entonces, Ana, después de 10 años, va a tener acumulado 32.776 dólares, ¿verdad? Eso es lo que tiene Ana acumulado, ¿ven? En 10 años. Y resulta que aquí empezó Ana y Marco, 10 años después, ¿verdad? Empezó a él a ahorrar. Entonces, vean que Ana empezó aquí cuando ella tenía 25 años y aquí Ana y Marco tienen la misma edad, ¿verdad? Y entonces Marco aquí empezó, pero ya a los 35 años. Marco a los 35 años se dio cuenta que tenía que hacer un ahorro para la pensión. Y dijo, hey Ana, pero usted tiene 10 años de estar acumulando. ¿Cuánta plata tiene? $32.000. Y Marco va a decir, a la pucha, yo apenas voy a empezar. Entonces Ana le dice, pues le agarró tarde ya más bien, ¿verdad? Entonces Marco empieza a ahorrar porque tiene que tener claro que es parte de nuestra responsabilidad financiera, ahorrar para la pensión, para la vejez, ¿verdad? Entonces Marco empieza a ahorrar y 10 años después, ¿verdad? Eso es más o menos a mitad de camino de cuando uno se pensiona, ¿verdad? Porque yo tengo 45 años y me siento muy joven, todavía siento que tengo mucha edad para trabajar, ¿verdad? Entonces, Ana, este, ya tiene $92.000 acumulados después de 20 años, ¿verdad? ¿Y Marco cuánto tiene? 32.000. Vean que la diferencia de que Ana haya empezado 10 años antes le genera una diferencia casi de $60.000. Y ahí es donde se empieza a notar. Entonces, por eso les decía, imagínense qué hubiese pasado si a Ana, cuando nació, le hubiesen hecho un aporte nada más para abrir ese fondo de pensión. ¿Cuánto dinero va a generar de diferencia con respecto a estos cálculos? Por eso es que es importante el ahorro desde las primeras edades, desde que uno está, ojalá, estudiando en la universidad. Y cuando ya llega la etapa de jubilación, cuando ya uno le toque irse a pensionar, más o menos a los 65 años,
Ana, ¿cuánto tiene? $398,000. Ana ya está feliz y tiene 40 años de ahorrar. ¿Ven todo lo que duró Ana ahorrando y acumuló $398,000? Pero Marco, que empezó 10 años después, y ahí es donde está la diferencia significativa, tiene $200,000. Vean que Marco tiene la mitad. ¿Por qué? Y ahí es donde está el concepto del interés compuesto. Marco y Ana empezaron con 10 años de diferencia. Lo que pasa es que Ana, en estos aportes, más el interés que le empezó a generar esos aportes, generan un poderoso aumento del saldo. ¿Por qué generan un poderoso aumento del saldo? Porque ella está acumulando aportes más intereses, más los intereses sobre los intereses. Y en estos 10 años que le sacó de ventaja a Marco, Ana siguió aportando e hizo que ese saldo fuese más grande y los intereses que se estaba ganando todavía fuesen más grandes. Y ahí es donde Ana le sacó una ventaja a Marco. Por eso es importante empezar lo más rápido posible. Imagínense qué pasaría si uno empieza con el bebé, ¿verdad? A hacer té de canastilla, entonces le dan una tarjeta de pensión al bebé y le dicen, tome, esto es un canje para que vayan y le abran el fondo de pensión y vale por el fondo de pensión. Ah, estoy haciendo un producto nuevo a, la- a la- a ustedes. Entonces, ese producto, al final del día, ese bebé va a tener 25 años de ahorro y acumulación aquí, ¿verdad? Pero vean que Ana, con solo 10 años de diferencia, generó el doble. Y esa es la importancia de ese interés compuesto. Lo otro, no importa en el momento que empiece, no puedes comprar el tiempo perdido. Tiene que empezar hoy. Ustedes tienen que empezar ya. ¿Cuál es el momento? Ya. ¿Qué pasa si Marco dice, ay, no, hombre, ya yo empecé tarde, no lo voy a hacer? Y se espera más tiempo. Y ahí, pues está perdiendo más dinero. Entre más duren en tomar esa decisión, menos acumulan. Por eso el momento para empezar es ya. Este es el momento, ¿ok? Y eso es por lo cual esta línea de tiempo, ¿verdad? Esto es una línea de tiempo. Vemos que los momentos que tienen Ana y Marco cambian en sus saldos precisamente por esos 10 años de diferencia. Entonces, ¿qué es lo más poderoso del interés compuesto? El tiempo, porque el tiempo es el que me hace que acumule rendimientos. Y ese rendimiento acumulado, reinvertido, va a generar que yo tenga más dinero. Y ese dinero es el que me interesa a mí tener siempre ahorrado en mi fondo de pensión, porque yo quiero una vejez digna. Y esa vejez digna, pues básicamente yo la compro con tiempo. ¿Tiempo de qué? De ahorro. ¿Ok? Entonces, en el interés compuesto siempre hay que tener claras algunas situaciones, ¿verdad? Principalmente es que hay que estar haciendo aportes regulares, no importa el monto. Uno puede empezar con un aporte pequeñito, después tiene mejor trabajo, entonces aumenta el aporte, después tuvo un trabajo que no ganaba tan bien, entonces baja el aporte, después tuvo otro momento en el que tuvo otro mejor trabajo, aumenta el aporte. No importa el hecho de cuánto es el aporte, lo importante es que lo haga constantemente para que haga este crecimiento exponencial. Ese crecimiento exponencial, ¿dónde se nota? Aquí, Vean que esto es una línea que es recta prácticamente, ¿verdad? Porque son aportes constantes, pero ya el interés compuesto me genera un crecimiento exponencial. A este crecimiento se le llama la pendiente, ¿verdad? Esto se llama en matemática la pendiente. Y esta pendiente se va generando en función de esa inversión sobre la inversión, así es como le dicen, ¿verdad? Entonces, los aportes constantes y regulares, más el ahorro de la inversión, de los rendimientos, más el rendimiento de los rendimientos, ¿verdad? Suena cacofónico, yo sé que suena un poco raro lo que estoy diciendo, pero es yo aporto y esos aportes generan rendimiento y ese aporte con ese rendimiento vuelvo a aportar, vuelve a generar rendimiento, va haciendo que se haga más grande. Entonces, hay que evitar retirar el dinero. ¿Por qué? Eso es como cuando ustedes están inflando un globo, ¿verdad? Entonces ustedes empiezan a inflar y de repente ustedes dejan de soplar y le abren un poquito donde estaban soplando, sale un poco de aire.
¿verdad? Entonces ustedes desinflan ese ahorro. Y lo que no queremos a largo plazo es que se desinfle porque al final del día nosotros necesitamos el ahorro para la vejez, ¿ok? Entonces esto es como cuando uno empieza a echarle agua a las matas, ¿verdad? O a las plantas, ¿verdad? Todo arranca desde la raíz. Si ustedes crean una raíz sólida, ¿qué es una raíz sólida? La disciplina del aporte. Entonces, esa planta va a ir creciendo con fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿la fuerza de qué depende? De esa constancia. Acuérdense que la constancia es la palabra importante aquí. Aquí las palabras importantes son constancia, ¿verdad? Porque es la forma recurrente en la que hago los aportes, ¿verdad? Ese aporte regular. La otra parte es el tiempo, ¿verdad? Si ustedes empiezan temprano, ahorran y acumulan más. Y la otra, el otro término importante es la reinversión, que es lo que hace el interés compuesto. A eso se le llama interés compuesto, a esa reinversión. Entonces, siempre es importante evitar retirar el dinero porque si no, lo que hago es que desinflo ese saldo. Y si yo lo desinflo, pues estoy jugando en contra de mi pensión. ¿Y qué es lo que queremos todos tener cuando tengamos, eh, ya nos dejemos de trabajar? Pues todo lo que queremos es tener un dinerito, ¿verdad? Para poder agarrar ese dinero y disfrutarlo, ¿verdad? Poder cubrir nuestros gastos, ¿verdad? Porque mi abuela decía, pucha, es que qué complicado cuando no tengo dinero porque no me gusta llamar a ninguno de los nietos o hijos, ¿verdad? Entonces, esa parte es la que puede ser que a algunos les incomode y la única forma de resolver eso es aportar regularmente y evitar retirar. Y cada vez que pueda, pues empezar a hacer aumentos que le pagaron un poquito más en el salario, que se ganó un bono, que se ganó algo, un dinero extra, trate de hacer un aporte adicional. Ese aporte adicional le va a generar muchísimo más dinero sobre ese dinero que ya tiene invertido. Y ojalá trate de que que cuando ustedes están haciendo el ahorro, que se lo hagan con débito automático. O sea, que a ustedes de la cuenta de una vez, mes a mes, le capturen el dinero se lo secuestren, ¿verdad? Sí, para que no lo gastemos en otras cosas, ¿verdad? Un día que nos fuimos ahí, nos fuimos a algún lugar a comer algo y terminamos gastando de más y nos gastamos. Para evitar esa tentación, lo que tenemos que hacer es automatizar el ahorro. Entonces, ya sea que de la cuenta de ahorro lo deduzcan, ¿verdad? Que esa es una forma, y no sé si lo deducen de los salarios, ¿verdad? Entonces, es una parte que puede ser importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa siempre con los aportes o la riqueza que nosotros vamos a generar? Imagínense que Ana, ¿verdad? Una joven de 28 años, ¿verdad? Es una chiquilla, ¿verdad? La par mía, ¿verdad? Porque ya yo estoy grande. Empieza a ahorrar 500 lempiras mensuales y ese ahorro va a ir creciendo en 500 en el 6%. Esa tasa de interés, y aquí estoy poniendo algo que es muy importante, dice acumulado 6% de interés mensual. Las tasas de interés compuesto cuando dicen intereses mensualmente, ven que dice 6% de intereses mensuales, cuando uno quiere calcular eso, tiene que tener un cuidado. La tasa está expresada en términos de años, pero dice intereses mensualmente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo acumulo ganancias mes a mes y el 6% es anual. Entonces voy a ponerlo en un ejemplo con 100.000 lempiras para que sea fácil para todos calcularlo. Si yo agarro 100.000 lempiras y digo que voy a ganar el 6% de interés, todavía no he puesto el mensual, ¿ok? Solo de interés. Entonces agarro y ¿cuánto me gané en un año? 6.000 lempiras, ¿ok? Eso es lo que el cálculo plano. Pero como es interés compuesto, yo tengo que generarle una acumulación. ¿Cómo? Mensualmente. Entonces yo agarro los 6.000 y lo divido entre 12 y eso me da 500. Eso quiere decir que en el mes uno yo voy a tener 100.500 lempiras. Y para el cálculo del mes siguiente, yo voy a agarrar 100.500 lempiras, lo multiplico por el 6% y ahí me van a dar otros intereses, ¿verdad? Y así lo vuelvo a hacer sucesivamente y sucesivamente, ¿verdad? Ese es el efecto del interés compuesto. Ojo, que aquí la parte importante es, como estoy diciendo que es mensual, es mes a mes, yo calculo los intereses
acumulo ese interés sobre el saldo que ustedes tienen y calculo la ganancia de nuevo. Esto se va a repetir todos los meses. Ahora, imagínense qué bonito sería que a uno le paguen intereses diarios, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que todos los días calculo intereses y todos los días genero interés sobre interés. Y eso lo que va a hacer es que me va a generar más riqueza. Entonces vean que Ana empieza a ahorrar a los 28 años y está generando un 6% de interés. ¿Cuánto va a tener Ana acumulado? Ana va a tener acumulado al 6% de interés mensual la suma de 231.536 lempiras, cuando ella ya tenga 60 años. Entonces, ese ahorro que ella tiene es bastante significativo, pero ¿qué pasaría si ella agarra ese dinero y no, eh, lo guarda ahí debajo del colchón, ahí debajo de la cama, ¿verdad? Entonces, si ella guarda el dinero ahí, los 200, las 500 lempiras, perdón, ya me confundí con el monto del anterior, ella va a tener solo 76.800 lempiras. Vean que la diferencia en este caso, estamos hablando que es casi 3 veces el saldo. Y vean que el único factor que ella tuvo claro es tiempo, porque empezó a los 28 años para llevárselo hasta los 60 años. Ese tiempo tiene una disciplina, ¿verdad? Porque la disciplina de hacerlo mes a mes. Y lo otro que es importante acá es, deje que esa riqueza se acumule. No hay que retirarlo, no hay que sacarlo, ¿verdad? Entonces, uno tiene que balancear siempre ese dinero y esa acumulación conforme avanza el tiempo. ¿Por qué? Porque definitivamente si nosotros no somos conscientes de este efecto, estamos perdiendo dinero, por así decirlo. ¿Cuánto ganó Ana solo por el hecho de tener el dinero invertido en interés compuesto? La diferencia, que no es pequeñita, ¿verdad? Estamos hablando que la diferencia son de los 231.000 dólares que ella tiene, 231.000 lempiras, 536, ¿verdad? Que es lo que ella tiene ahorita. Ese es el monto que ella terminó acumulando desde los 28 hasta los 60 años. Ella termina con 231.536, pero en esos solo aportó ¿cuánto? 76.800 lempiras. Eso le genera en intereses 154.736 lempiras. Estamos hablando que Ana, solo por el interés compuesto, generó más del doble que los aportes, ¿verdad? Entonces, ¿es importante el efecto del interés compuesto? Sí. ¿Qué pasa si yo no invierto el dinero? Pues me quedo con 76.800 lempiras. Entonces, cuando ustedes tengan 60 años, ustedes pueden tener, si empezaron a los 28 años, a guardar 500 lempiras, ustedes pueden tener 76.800 lempiras ahí guardadas debajo del colchón, ¿verdad? Sin hacer nada. Y ahí ustedes llegan y dicen, ahora sí, ¿qué hago yo con este dinero? Porque ya yo me voy a pensionar, ¿verdad? Pero tienen 76.800 lempiras. Pero ¿qué pasa si ustedes de manera constante, igual, vea que de manera constante metí debajo del colchón 76.000 dólares, nada más 76.000 lempiras, perdón. De manera constante, igual, sigo metiendo el dinero, pero en vez de meterlo debajo del colchón, ¿a dónde lo meto? A un fondo de pensión que me genera interés compuesto aproximadamente al 6%, y ese dinero acumulado me lleva a un saldo de 231.536. Ahora sí, pensando en eso, ¿cuál es el saldo que a usted más le conviene? Pues claramente el que tiene el interés compuesto. Y por eso es que es importante siempre verlo en este gráfico. Interés compuesto es la línea azul, la más oscurita, ¿verdad? Ese es el efecto del interés compuesto. Esta línea celeste, ese es tener el dinero ahí debajo del colchón, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el interés simple, ¿verdad? El interés simple, eh, ¿cómo lo hago yo? Pues no tengo el dinero bajo el colchón, sino que lo hago es que agarro, invierto en un certificado de depósito a plazo y saco los intereses. Invierto en un certificado a plazo y saco los intereses y los voy guardando ahí en una cuenta, ¿verdad? Entonces, le resto potencial al ahorro. Vean que estas tres personas
suponiendo que son tres personas, una que ahorró con interés compuesto, otra con interés simple y la otra sin intereses, esta lo tiene bajo el colchón. Las tres personas empezaron el mismo día y este tiene 48.000 empiras. Esos fueron los aportes que hizo totalmente. Y entonces, ese efecto, pues sí, tiene un dinero acumulado para su pensión. Y está muy bien, y es un ahorro. Pero llega la otra persona que dijo, no, yo soy más inteligente, yo voy a poner el dinero en un certificado de depósito a plazo y guardo los intereses ahí bajo el colchón. Y entonces él generó interés simple. Y entonces apenas generó adicionalmente 28.000 empiras. Ven que sí genera tamaño un poco más, pero está el que fue más inteligente todavía y dijo, no, yo voy a agarrar todo y voy a reinvertirlo con interés compuesto. Y él generó 44.408 lempiras. Vean que es casi el doble. Vean que los tres empezaron en el mismo momento, los tres tuvieron la misma disciplina, los tres tuvieron disciplina y tiempo. ¿Cuál fue la única diferencia? El interés compuesto. Entonces, yo les he dicho que los términos importantes son disciplina. Ajá, aquí los tres tienen disciplina. Tiempo. Los tres a- acumularon por tiempo. Pero la diferencia significativa la genera el interés compuesto. Por esa reinversión de los intereses. En interés compuesto, yo aporto 200 lempiras, genera intereses, aporto 200 lempiras, genera intereses, y sobre ese saldo es que genero los intereses. Aporto 200 lempiras y después genero intereses sobre esos intereses. Aporto 200 lempiras y genero más intereses sobre esos intereses y sobre los aportes que tengo, y así sucesivamente. Y entonces eso va a hacer que se acumule más con más pendiente o con más impacto o con mayor monto, ¿verdad? Más monto. Y eso es lo que me interesa a mí. ¿Qué le interesa a todos cuando nos pensionemos? Mucho dinero. ¿Y cuánto? Yo no sé cuánto es mucho para todos, pero yo creo que todos tenemos una definición de manera diferente. Yo calculo que si aquí le hacemos una encuesta a todos los participantes hoy, que hay como 156 personas, y les preguntamos cuánto es mucho dinero, todos vamos a decir un monto diferente. Lo que sí tenemos claro es que necesitamos mucho dinero para cuando nos pensionemos. Todos tenemos claro eso. Entonces, la única forma de llegar a tener mucho dinero es disciplina, tiempo y el interés compuesto. El interés simple me sirve, sí, pero ¿para qué voy a dejar la diferencia entre 28.000 empiras y 44.000 para que alguien se la gane? No me la gano yo. Esta diferencia de 44.408 a 28.920 son intereses que me están generando los mismos intereses, intereses reinvertidos. Ese es el interés compuesto. La reinversión de estos intereses me generó más intereses que me hizo que mi saldo fuese 44.408. ¿Ok? Entonces, por eso es que Ana pasa de 500 mensuales, que eso es lo que estaba aportando, y de los 28 años a los 60 años hay 32 años, y prácticamente sus aportes hicieron que el dinero se duplicara, triplicara, perdón. Ahí estoy con un problema de matemáticas porque era el triple, ¿verdad? Y entonces eso es básicamente lo que genera el, eh, el interés compuesto. Ok. No sé si hasta acá tienen alguna consultita a las personas que están presentes para empezar a evacuarles las dudas que tienen sobre, o las preguntas que tengan sobre el interés compuesto. Saludar a Jill, que sé que está por ahí. Malver, tenemos algunas consultas. Vamos a ver, voy a ir leyendo algunas. Em, Comentaba por aquí que decía alguien que tenía un fondo de pensiones, pero no había dejado programada una aportación mensual. ¿Cómo podría aportar? Puede realizar sus aportes mensuales por medio de débito a una cuenta de ahorro de Ficosa, un débito a tarjeta de crédito, débito de cualquier banco. Lo puede hacer por Interbanca, lo puede hacer por ACH, lo puede hacer en ventanilla.
tenemos todas las opciones disponibles para que pueda realizar sus aportes también mensuales de manera recurrente, ¿verdad? Luego alguno de nuestros asesores se va a estar comunicando con usted para poder brindar cuál es el instrumento que le sea más conveniente. Preguntan también, adicional al fondo de pensiones, ¿qué otro instrumento de interés compuesto recomendaría? Yo creo que para lo que es en lo que es Centroamérica principalmente y Latinoamérica en general, lo más importante o lo que mejor genera rendimientos con interés compuesto son todos los fondos de pensión en cualquier país. Y eso no lo digo yo, hay un estudio que lo hace la FIAP, que es la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensión, en el cual se nota la diferencia significativa entre ahorrar de una forma y ahorrar en un fondo de pensión. Y esto tiene un porqué. Básicamente los fondos de pensión, por ser inversiones de largo plazo, ellos empiezan a tomar inversiones a largo plazo, ¿verdad? Entonces, esas tasas de largo plazo generan más rendimiento. ¿Qué pasa si y les voy a poner un ejemplo, qué pasa si ustedes van a la ventanilla y compran un certificado de depósito a plazo a un mes? La tasa de interés es más bajita, pero ¿qué pasa si ese certificado de interés es a un año? La tasa es un poquito más alta. Y solo ese poquito más alta hace que se generen más rendimientos sobre los rendimientos y ese interés compuesto sea más grande. Entonces, como es un fondo de pensión, no solo puede invertir un año, sino que puede invertir hasta 10 años. Entonces, esas tasas de interés todavía son mayores. Entonces, me va a generar todavía muchísimo más grande el efecto de ese interés compuesto. Entonces, la respuesta es, yo puedo hacerlo, es muy complicado hacerlo de manera individual con productos como certificados y con bonos. Pero los fondos de pensión, como tienen el dinero de mucha gente, por economías de escala, ellos pueden ir a comprar productos más rentables y que generen más interés compuesto. Entonces, lo más fácil para lo que es Latinoamérica es fondos de pensión que ya están estructurados. Eso nació en Chile en la época de los 80. En algún momento Chile tuvo un problema ahí con los fondos de pensión públicos y ellos tuvieron que crear un fondo alternativo para que las personas tuvieran otro ahorro también. Entonces ahí nacen el hecho de tener dos tipos de ahorro. En Costa Rica tenemos dos tipos de ahorro, el público y el privado. Casi todo el mundo tiene los dos. Y lo usual y lo correcto sería que todos tengamos en los dos. ¿Por qué? Porque yo con el ahorro privado que yo estoy haciendo, esa es mi responsabilidad sobre mi futuro y lo que yo quiero tener adicional para disfrutar cuando ya esté mayor en otras cosas, ¿verdad? Entonces, esa complementariedad que se dan entre los fondos es buena y bueno, eso es lo que en el fondo los fondos de pensión son los que tienen mejores rendimientos por esas características, tomar mejores tasas de interés a largo plazo. Y Y esa es la una ventaja es que el fondo de pensiones también genera intereses a diario. Entonces, hace el depósito al día siguiente, también ya está generando intereses el fondo de pensión. Tenemos más preguntas. Dice, si se tiene un fondo de pensiones y solo se aporta para ahorrar sin retiros, automáticamente caen ganancias de interés compuesto. ¿No se debe hacer nada más? Es correcto. En el fondo de pensiones, como explicaba yo ahorita, hace depósito y a diario se empiezan a calcular los intereses. Luego consulta, Ficosa, ¿con qué interés está trabajando? ¿Simple, compuesto o tasa de interés pasiva? En los fondos de pensiones se trabaja con interés compuesto. ¿Puedo aclarar una Ujú, cuestioncita ahí? de acuerdo. Tasa de interés pasiva, para dejar claro el concepto, es la tasa que los bancos le pagan a ustedes, ¿ok? Cuando yo voy a un banco y me dan un certificado de depósito a plazo, a eso se refiere con tasa de interés pasiva. Lo que pasa es que los bancos, esas son las tasas que ofrecen en ventanilla, pero cuando va un fondo de pensión con un monto de dinero más grande, porque todos hicimos aportes, ¿verdad? Entonces, él negocia tasas de interés compuestas más atractivas para todo el fondo. Entonces, por eso es que el fondo termina siendo interés compuesto, ¿ok? De acuerdo. Dice otra consulta, debido a la devaluación que viven nuestros países frente al dólar, ¿es mejor ahorrar en moneda nacional o en dólares? Eso sí, esa pregunta siempre es el dilema que tenemos siempre entre México y la Argentina en Patagonia, para que tengan ni idea. Eso no es una pregunta, así aislada, de hecho es muy buena pregunta. Eh, yo siempre soy del pensamiento que uno debe tener, ojalá, ahorro en las dos monedas. Y usted me va a decir,
¿Por qué? Y les voy a poner el fenómeno que pasó en Costa Rica. Hace 2 años en Costa Rica el tipo de cambio estaba 700 colones por un dólar. Y hoy están 500 colones por un dólar. Si yo hubiese tenido todos mis ahorros en dólares, pues estoy perdiendo un monto significativo porque cayó el tipo de cambio. Entonces, ahí uno tiene que pensar, ¿para qué necesito el dinero? Para pensionarme. Ok, entonces hago un ahorro para pensión pero también quiero tener un dinero para viajar. ¿Y en qué moneda utiliza usted el dinero para viajar? En dólares. Entonces, hace un ahorrito en dólares para tener ese ahorro separado, el de viajar con el de la pensión. Porque si cae el tipo de cambio, pues usted dice, bueno, los dólares de todas formas los iba a utilizar afuera, entonces no me afecta. Pero esa es la parte importante. Y si el tipo de cambio sube mucho y después usted no lo usa para viajar y lo usa para una pensión, pues le va a quedar un muy buen complemento. Entonces, siempre es importante, ojalá, si puede tener un ahorro en ambas monedas, es lo más saludable, porque así, y esto es un principio de las inversiones, diversifico el riesgo. También consultan. Me gustaría saber si alguna consideración especial del interés compuesto que se obtiene en un fondo de pensiones versus el que se aplica a instrumentos de inversión como ETFs o bolsa de valores. Ven, los ETFs son como un fondo de pensión y tienen interés compuesto implícito. ¿Por qué? Porque los ETFs invierten, voy a poner el ejemplo del ETF que más se compra y vende a nivel global, que es el del Standard Poor's 500. Ahí en ese ETF lo que tiene adentro, yo siempre digo en la panza y suena rarísimo, pero bueno, así la gente se lo imagina. Lo que tiene el ETF en la panza es las acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y él genera ganancias por la variación de las acciones, o pérdidas, puede ser, ¿verdad? Ganancias y pérdidas por la variación del precio de las acciones, y genera adicionalmente ganancias por los dividendos que pagan las empresas dentro del ETF. Ahí eso genera interés compuesto, sí, en las ganancias por valoración, ¿ok? Pero no me genera interés compuesto cuando distribuyen dividendos. Ojo que esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque es como cuando ustedes hacen un retiro del fondo de pensión. Entonces desinflan un poquito ese saldo. El fondo de pensión, y entonces esa es la diferencia entre el ETF, ese al menos del que estoy hablando, que sí distribuye dividendos, con respecto al fondo de pensión, que el fondo de pensión agarra todos los rendimientos y todo y los vuelve a invertir. La única forma que se desinfle ese fondo es que ustedes vayan a retirar dinero. Entonces vean que en el ETF sí paga un dividendo. De hecho, si ustedes buscan es el SPY y él paga un dividendo ocasionalmente. Entonces eso desinfla ese potencial de crecimiento. En cambio, el fondo de pensión, como en teoría nadie, si uno no retira, pues no desinfla el ahorro de uno. Entonces esa es la diferencia que hay. Ahora, ¿hay ETFs que no distribuyen dividendos? Sí, hay ETFs que no distribuyen dividendos y se parecen todavía más a un fondo de pensión. Ok. ¿Cómo funciona esto? Si uno ya tiene 60 años y la expectativa de vida llega a los 70, ¿vale la pena la inversión? Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Yo siempre he pensado que el momento para empezar a ahorrar es hoy, indistintamente la edad que tengamos, así sea que nosotros queramos ahorrar por 5 años, un año. ¿Por qué? Porque al final del día, si usted empieza hoy, en el ejemplo que vimos de Marco y Ana, cuando Ana ya tenía 10 años, pues ya tenía una diferencia de $32.000, si no me equivoco, estoy a memoria, y esos 32.000 empiras, perdón, pues los acumuló gracias a esos $200 más los intereses sobre los intereses. Pero si uno se queda esperando en si lo hago o no lo hago, pues no lo hace y al final no generó los intereses acumulados y no generó esas ganancias de las ganancias, ¿verdad? Y entonces no generó el interés compuesto y al final del día desaprovechó hasta esos 10 años. Entonces, el mejor momento es ya, salga corriendo, ojalá de una vez y lo hace, porque uno perfectamente puede ahorrar. Les voy a poner mi ejemplo. Mis abuelos todos pasaron de los 82 años, todos la mayor llegó a los 94 años. Entonces, yo sé que la expectativa de vida que estamos viviendo en esta época, gracias a los avances tecnológicos, pues cada día la expectativa de vida es mayor. Nosotros probablemente vamos a morir más viejitos. En mi caso, yo espero pasar de los 80 años. Y eso hace 20 años era inimaginable. La gente no llegaba. O sea, entonces,
lo que tenemos que tener claro es que el mejor momento es ya, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero sí sabemos que podemos tener un futuro mejor si tenemos un ahorro. Aquí hay otras consultas acerca también de sobre lempiras y dólares que ya lo explicó. Consultan qué se requiere para apertura en un fondo de pensiones. Solamente requiere su tarjeta de identidad, su DNI y llenar una documentación, una solicitud o contrato de afiliación. Em, ¿Cómo logra tener un fondo de inversión y cuál es la tasa que tiene actualmente este? Fondos de ¿Cómo? inversión no tenemos, tenemos fondo de pensiones, ¿verdad? No entendí. Em, Dice, fondo de pensión tiene plazo de vencimiento, es dinero líquido. Eso depende de las condiciones de giro de cada uno, ¿verdad? Sí. Nosotros como Ficosa Pensiones tenemos un tiempo de permanencia de 3 años, pero son fondos de ahorro voluntario, ¿verdad? Son 3 años o acumular un saldo de 100.000 empiras en el fondo para poder realizar un retiro total o parcial. Voy a ver si hay más preguntas por acá. Ve, hay una persona ahí que dice que espera llegar a los 100 años. Yo espero, ojalá todos, María, ojalá todos lleguemos a esa edad, pero hay que tener el ahorrito, ¿verdad? Dice también, y para las personas que pagamos impuestos sobre la renta, la ley del impuesto sobre, sobre la renta otorga beneficio fiscal, lo que también nos ayuda a ahorrar más. Es correcto. Ese es un beneficio también adicional que tenemos en Honduras, que todos los aportes que nosotros hacemos a nuestro fondo de pensiones son deducibles del impuesto sobre la renta. Entonces, adicional al beneficio que tiene la capitalización diaria, del fondo de pensión, el rendimiento que genera también tiene beneficio fiscal. Sí, eso es importante porque aquí en Costa Rica también se tiene, y vieras que la gente no lo toma en cuenta. Y nada más súmele que usted tiene el beneficio del interés más el beneficio fiscal, más el interés compuesto. Entonces usted va a tener interés compuesto sobre el beneficio fiscal, sobre el rendimiento y sobre sus aportes. Entonces eso hace una acumulación increíble. Eso, me acuerdo que en Costa Rica había una empresa que los empleados, cuando detectaron eso, empezaron a hacer aportes casi de $200 a esa gente. Y la cosa es que como al año y medio se dieron cuenta que más bien necesitaban aportar más porque con el beneficio fiscal, en vez de que fuese como $200, a ellos era como que si les dedujeran $150. Esos $50 de diferencia, dice, dime, los estaban regalando por nada más aportar al fondo de pensión. Entonces, indistintamente del interés compuesto, ya solo esos $50 sale una ganancia enorme, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que tienen que aprovechar, ese beneficio Es fiscal. correcto. Y aquí en el país también dependiendo de la tabla en la que se encuentre, ¿verdad? De la escala que se encuentre en la tabla del impuesto sobre la renta, se puede ahorrar un 25% también de pago de impuesto. ¿Qué recomendaría usted? ¿Tener un solo fondo o abrir varios fondos para reducir el riesgo de sus ahorros? Como le digo, vamos a ver, yo tendría, si voy a abrir dos, es porque tengo uno en dólares y otro en lempiras. Pero si no, ahorra todo en uno para que ese interés compuesto genere más interés compuesto. Acuérdese que la concentración de ese dinero es la que me va a generar el interés sobre el interés, que es en este ejemplo que lo dejé aquí, de los 200 en el ahorro, ¿verdad? Si ustedes hacen ahí la matemática, al 6% de interés compuesto o simple, pues ustedes ven que la ganancia es significativamente más. Ahora, estos gráficos incluso, ¿cuánto sería el beneficio fiscal? Eso sería interesante ponerlo aquí, a ver cuánto me genera y hasta dónde se va esta línea, perdón, esta línea azul, voy a ponerlo aquí, hasta dónde se va esta línea azul porque el beneficio fiscal va a hacer que esto suba, ¿verdad? Entonces eso va a ser Correcto. es interesante que ustedes lo evalúen, ¿verdad? Ok. En caso de necesitar un préstamo, se puede utilizar el fondo como garantía. Esta es correcto. El fondo de pensiones puede servir como garantía para un préstamo y a tasas también bien bajas de interés, ¿verdad? Se puede solicitar a 5 o 10 años igual. Aquí está la persona que dice que espera llegar a los 100 años. Eh, Perdón, permítame.
Vamos a ver. Hay una pregunta aquí, me parece interesante, de Mariem. Dice, desde la experiencia mía, ¿cuáles son los instrumentos de inversión que generan mayor ganancia tomando en consideración un periodo de 10 años? Siempre, siempre van a ser los fondos de pensión. Siempre. ¿Por qué? Porque como los fondos de pensión reciben aportes de todos, tienen voy a decir una palabra muy técnica y voy a tratar de explicarlas. Tienen la oportunidad de hacer rebalanceo de cartera. ¿Qué es eso, el rebalanceo de cartera? Digamos que hoy, digamos que usted, Marien, hoy agarra y compra un instrumento de 10 años y usted lo compró a una tasa del 3% porque eso era lo que había hoy. ¿Qué pasa si usted se va a quedar 10 años con ese producto? Pero en un fondo de pensión, el fondo de pensión hoy le entró un dinero, una parte lo compra en eso, y después cuando el fondo de pensión, que tiene gente capacitada para ver si las tasas de interés están bien, espera y compra, pero cuando ya las tasas de interés subieron. Entonces van a tener mayor rendimiento porque compraron en el momento que más convenía y le permite rebalancear la cartera. En cambio, usted compró un instrumento y se tiene que esperar 10 años con esa tasa de interés. En cambio, en un fondo de pensión, ese rebalanceo del dinero que está entrando constantemente permite que los gestores de Ficosa tomen más oportunidades de inversión y eso a largo plazo genere más rendimientos. Y eso siempre va a pasar. En Costa Rica, digamos que lo comparé como a Costa Rica con Chile y en el momento en que lo hice, básicamente una persona con una inversión a 10 años en cualquiera de los dos países, le sacaba una diferencia del 2% del interés compuesto. Estamos hablando que, digamos, en el interés compuesto al 6%, si yo le estoy diciendo que un fondo de pensión genera 2 más, eso quiere decir que el fondo de pensión generaba el 8 y usted el 6 con ese instrumento que compró. Entonces, sí es significativa la diferencia. Entonces, y eso es por la gestión que tiene en el fondo a lo interno, ¿verdad? Esa es la parte importante, siempre aprovechar el conocimiento que tienen las personas que gestionan las inversiones y que tienen la economía a escala o tienen la oportunidad de estar gestionando más instrumentos, tienen más oportunidades de buscar instrumentos no solo locales, sino internacionales y tiene la posibilidad que como está entrando dinero, pues ir rebalanceando el portafolio. Dice cantidad que cubre el seguro FDIC sobre este ahorro. Yo comento un poquito, los fondos de pensiones son fondos autónomos y son regidos también por las disposiciones de Banco Central y la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Se establece una reserva de capital también que se realiza. ¿Qué pasa con el impuesto? Si retiro parcialmente el fondo, a los 3 años debo pagar el impuesto. Nosotros como administradora no somos retenedoras de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Eso tiene que hacerlo con el empleador. Y nosotros no cobramos ningún impuesto. Para un menor de edad que se ocupa, se necesita la partida de nacimiento y la documentación del padre o tutor, ¿verdad? Quien estaría realizando la apertura en nombre del menor de edad. Dice, gracias por la importante charla, buenísima. Una preguntita. ¿Un fondo AFP tiene un límite por la edad del aportante? Es decir, en Honduras la edad de jubilación es de 65 años. Al llegar a esa edad también se termina el plan y puedo hacer uso de estos fondos ahorrados. Si quieres, esa la contesto yo también. No hay limitantes de edad para los fondos de pensiones, son ahorros que son completamente voluntarios y cuando usted puede tener más de 65 años y puede continuar ahorrando también y puede decidir inclusive cómo quiere usted la pensión. Se le puede dar los intereses que genera el fondo, se le puede también, usted puede decidir si quiere un monto en específico, tanto que toque capital o que sea menor a los intereses generados, o puede también llevarse su dinero de un solo, como usted prefiera. Dice Malbert, desde su experiencia, ¿cuáles son los mejores instrumentos de inversión que generan mayor ganancia, tomando en consideración un periodo de 10 años? Creo que esa era la que ella había contestado, ¿verdad, Malbert? Sí, esa es la de los 10 años, es fondo de pensión definitivamente. Después ella misma pregunta más adelantito la opinión que tengo sobre los bienes raíces. Si les Ujú. contara la triste historia de lo que pasó en Costa Rica con los bienes raíces, no los volverían pero ni a ver. En Costa Rica los fondos de inmobiliarios, ¿verdad? Así se llamaban, pasaron de rendir el 10% en dólares a rendir el 1% en dólares. Y era gente que vivía con ese dinero. Entonces hay muchas personas que
Hay un caso de una señora que por estrés, porque se le bajó el pago mensual que ella recibía, producto de los rendimientos, y se puso muy enferma. Entonces, ahí es donde uno dice, pucha, ¿qué es lo mejor para la inversión? Yo siempre he pensado que las inversiones tienen que ser en los instrumentos, voy a decir una palabra técnica, después la aclaro, lo más líquido posible. ¿Qué quiero decir con más líquido posible? Que sea lo más fácil de convertirlo a efectivo. Si usted tiene algo muy complicado de convertir a efectivo, le puede generar un problema. Le voy a poner un ejemplo con un carro. Si yo en Honduras yo vi que hay muchos Toyota, ¿verdad? Y eso está bien, es una marca reconocida, es un buen carro. Pero ¿qué pasa si ustedes se compran un Volvo? Ese Volvo cuesta, es fácil venderlo, ¿no? Entonces ustedes dicen, no, tiene su dificultad. Entonces, ¿qué pasa si usted necesita vender el carro porque, voy a poner una cuestión trágica, pero puede pasar, tiene cáncer y usted necesita vender el carro? Usted va a preferir tener un Toyota, porque usted sabe que lo vende rápido, que un Volvo. Entonces, lo mismo pasa con los bienes raíces. Ese tema de la iliquidez genera que no sea buen instrumento de inversión para las personas físicas. ¿Un fondo de pensión puede invertir en un fondo de bienes raíces? Sí, porque un fondo de pensión tiene un montón de gente ahí metido y en ese montón de gente una porción la puede poner en fondos de bienes raíces si ellos pues, están generando buen rendimiento, ¿verdad? Entonces, y no necesitan esa liquidez. ¿Por qué? Porque el fondo de pensión hay liquidez entrando de todos los aportes. Entonces, si alguien sale, se le da con los aportes de la gente que entró, y como todo el mundo está aportando, pues en general no necesitan cubrir grandes salidas de efectivo. Pero en un fondo de bienes raíces, o ustedes se compran una casa porque ustedes dijeron, voy a comprarme esta casa y la alquilo, y después no la pueden alquilar, o después en algún mes ustedes vivían del mes a mes del alquiler y después duraron 6 meses sin alquiler esa casa. Entonces, ahí es donde uno tiene que evaluar exactamente para qué quiero esa inversión en bienes raíces. Pero para mi gusto, no son las preferidas. Y con la ventaja que Ficosa Pensiones, nosotros trabajamos para administrarles el dinero, ¿verdad? A los afiliados, lo que usted comentaba, es diferente hacerlo de manera individual. A nosotros que estamos trabajando por hacerle rendir también su inversión. Que probablemente Carmen hace este análisis que yo le acabo de hacer a la persona que preguntó, ¿verdad? Entonces ella va a tomar su revisión del checklist de la liquidez de los instrumentos, de cuánto dinero me está generando, de si vale el riesgo o no vale el riesgo, ¿verdad? Entonces esa especialización es la que tiene detrás en el equipo de análisis. Es correcto. Y adicional a eso, nosotros tenemos un comité de inversiones también, ¿verdad? Donde hay integrado también diferentes consultores, asesores, no solamente internos, sino que también externos. Tenemos el comité de cumplimiento, el comité de riesgos también, ¿verdad? Que analiza cada una de las inversiones que realiza Ficosa Pensiones. Dice, Ficosa Pensiones permite abrir un fondo de pensiones en dólares con mínimo de permanencia de 3 años. Sí, nuestras políticas de permanencia son 3 años o en el caso de dólares, acumular $5,000 en el fondo. Si uno está en el extranjero, España, ¿cómo se puede aperturar una pensión en Ficosa? Uno de nuestros asesores también se puede comunicar con usted para que podamos guiarle con la apertura de su fondo de pensión. Y la ventaja ahora con estos temas digitales es que puede realizar también su apertura desde España. Con gusto le apoyamos. Si retiro algún monto a los 3 años, ¿debo pagar impuestos sobre la renta? No, en Ficosa Pensiones no. Ahí es importante que todos los temas fiscales pues se tenga que abocar también con el empleador, en el caso que sea asalariado, ¿verdad? O con su contador en el tema de que tenga que presentar su declaración al impuesto sobre la renta de manera directa. Em, ¿Qué opina de la inversión en bienes raíces? Ya lo contestó también. Em, Una pregunta sobre el impuesto sobre la renta. ¿Este beneficio también ayuda al negocio o empresa de la persona o solo es a la persona? Em, También las empresas tienen también un beneficio fiscal. Hay un instrumento que se llama, que es una cesantía, que es para la reserva del pasivo, una reserva de inversión, ¿verdad? Para pago de pasivo laboral. Esa tiene también un beneficio fiscal, que no se paga el 10% de impuestos sobre los intereses generados, sino que solamente se paga el 3%.
Dice, según entiendo, si genera interés diario, ¿por qué razón hace depósito de interés al final de mes? ¿Y cómo calcular el interés diario? Generalmente, pues aquí en Ficosa Pensiones tenemos dos fechas de pago también de intereses, ¿verdad? Y hay que hacer un cierre, un corte, porque los intereses se van acreditando al fondo de manera diaria. Los depósitos, si se hace el depósito directamente al fondo de pensiones, los intereses diarios. Ya si usted solicita una acreditación de renta, esta sí se puede hacer una vez al mes y tenemos dos fechas para pago de los intereses. Dice, en los casos de empresa, necesito pasar el nombre de cada empleado o cómo funciona. Tenemos fondos de pensiones para las empresas también, para el apoyo, para el ahorro de los fondos de pensiones de los colaboradores. Estos pueden ser contributivos o no contributivos también y podemos brindarle toda la información y detalle para ver cuál es el esquema que más le conviene a su empresa. A ver, se me perdió por acá. ¿Los ahorros que están en el fondo de pensiones pagan el impuesto de tasa de seguridad? No, en los fondos de pensiones no se paga tasa de seguridad. ¿Cuánto es el costo por apertura del fondo en dólares y lempiras? Esto depende también de los montos o de la inversión que quiera realizar. Esto lo podemos ver también con un asesor. ¿Cuánto es el tiempo mínimo o máximo que puede tomar el fondo de pensiones? No tiene fondos máximos y las políticas de retiro, pues ya les indiqué, son 3 años o acumular 100.000 empiras en el fondo. Em, a ver. Dice, lo que no menciona es que sepamos porcentaje al abrir el fondo de pensiones. Hay una comisión por administración, porque como comentábamos anteriormente también, los fondos son autónomos y todos los rendimientos que genera el portafolio de inversiones se acreditan directamente a los afiliados. Entonces, si hay una comisión por administración, esta comisión se puede negociar también dependiendo de los montos de inversión de cada uno. ¿Se puede hacer apertura de AFP en euros? No, por el momento solo lo podemos abrir en lempiras y en dólares. Y con esto creo, no sé si tiene algún otro comentario, creo que luego nosotros nos vamos a estar también comunicando para dar respuesta también, ¿verdad? Algunas de las otras consultas que han realizado las personas que están también interesadas en abrir su fondo de pensión con nosotros, ¿verdad? O hacer incrementos de aporte o autorizar también el tema de los débitos automáticos. De nuestra parte, muchísimas gracias, Malbert, por su tiempo. Gracias también a todos los asistentes al webinar. Se nos quedaron también algunas otras consultas que por temas de tiempo no podemos dar respuesta a todos, pero vamos a tratar de comunicarnos con cada persona. Tal vez puedan dejar igual como sus datos, si no son clientes todavía nuestros, para que nosotros nos podamos contactar con ustedes a la brevedad posible. Malbert, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si tiene algunas palabras adicionales que nos quiera compartir. Agradecerles a todos el haberme prestado atención. Estos cálculos de esta filmina son los más relevantes para ustedes, por eso la dejé ahí al final, para que todos vean la diferencia entre el interés simple y el compuesto. Hay una pregunta que ahí hace alguien que dice que si puede solicitar que le acrediten los intereses de manera a una cuenta de ahorro, pues lo mejor sería que no saque los intereses para que se gane esta diferencia, ¿verdad? Entre el interés simple y el interés compuesto. La charla era para que ustedes vean cuál es la diferencia entre dejar ese saldo y dejar que se acumule y cómo esa riqueza cambia de solo aportes a aportes con intereses simples o aportes con interés compuesto, ¿verdad? Entonces, esa es la herramienta poderosa que ustedes tienen y eso casi que en Latinoamérica solo los fondos de pensión son los que tienen tanta fuerza como para generar este tipo de crecimiento en los fondos y en los ahorros que nosotros tenemos. Agradecerles y ojalá que les sea de mucho provecho a todos. Muchísimas gracias y tengan todo buen día.